Culpable de 190 delitos contra la intimidad, Manuel Fernández Castiñeiras, condenado ya a 10 años de cárcel por robar el Códice Calixtino, ha sido condenado ahora a 190 años por el robo continuado de las cartas de sus vecinos. 190 años de los que solo cumplirá 3. La sentencia concluye que Fernández Castiñeiras robó esa correspondencia con el ánimo de conocer aspectos de la vida privada de sus vecinos y le impone una multa de 410.000 euros. Buenas noches. Hoy en Ourense el presidente de la Xunta reaparecía tras su viaje relámpago a Andalucía y Sudamérica. Lo hacía en una visita a las obras del hospital, donde por primera vez desde que estalló la crisis por las dimisiones en el Comité de Bioética lo veíamos junto a la conselleira. Vai haber unha xuntanza coa Consellería de Sanidade e a Consellería de Sanidade cos médicos van a repasar o contido e alcance dese informe. Pois o que espero da reunión de mañán, como non pode ser de outra maneira, é chegar a un consenso con todos os profesionales, como sempre. Mañana se reúne de nuevo ese comité y Rocío Mosquera espera alcanzar un consenso. Por lo pronto ya tiene el respaldo del presidente de la Xunta, que después de pedir más explicaciones el pasado jueves, asegura que las aclaraciones dadas por la conselleira son suficientes. En una época marcada por los recortes, los funcionarios han recibido hoy una buena noticia. Su permiso de maternidad pasará de las 16 semanas actuales a las 18. Esta extensión también se aplicará en caso de adopción o acogida. Mañana está previsto que el Parlamento apruebe esta medida, que se empezará a aplicar ya el próximo año, aunque su implantación será gradual. El cambio será progresivo, por lo que para el 2016 serán todavía 17 semanas de permiso. Lo que muchos esperan es que esta decisión sirva de modelo y se extienda más allá del empleo público. Quien finalmente se va a quedar en casa en Galicia es Diego Martínez. Su nombre tal vez no le suene, pero estamos hablando del mejor físico de Europa. El focense así fue reconocido en el año 2013, pero ni con la mejor de las distinciones era capaz de conseguir un trabajo en nuestro país. Hasta ahora la Xunta le ha ofrecido un contrato dentro del programa Opportunius. Diego regresa a la universidad en la que se formó, la USC, para desarrollar aquí sus investigaciones. El objetivo es recuperar a 24 de estos cerebros privilegiados que se fugaron por la falta de perspectivas en Galicia. Eu atopei eu solo, collín os cartos en Europa e vinme pa aquí. Eles agora dicenme, vale, demostraches que eres bon, nosotros collémoste e a de maiores queremos que te quedes aquí para que sigas conseguíndonos para esta universidade máis proxectos, máis investigacións. Navantia podría construir 3 petroleros como estos de tipo Suezmax. Hoy mismo el astillero público ha firmado una carta de intenciones con la armadora Ondimar para fabricar estos 3 barcos y deja la puerta abierta a otros 3 más. De momento es eso, una carta de intenciones, y de concretarse, el encargo se repartiría entre Navantia, Galicia y Andalucía. Los sindicatos no se fían de momento, aseguran que hay numerosos preacuerdos de intenciones que nunca se concretan, y más los anunciados en época electoral. En Lugo esta tarde se ha dado el último adiós a Francisco Cacharro Pardo, el varón popular que presidió la Diputación lucense durante 24 años. Gañou durante 24 anos as eleccións na Diputación de Lugo, é un político que tivo grandes éxitos democráticos. Tivo moitas decisións ben enfocadas para a modernización de Lugo. Foi presidente da Diputación Provincial durante 24 anos, deixa evidentemente unha huella profunda en esta provincia. Cacharro Pardo ha sido enterrado esta tarde en el cementerio de San Froilán. Su capilla ardiente permaneció instalada en la Diputación de Lugo. Muchos políticos, entre ellos el presidente de la Xunta y el líder de la oposición, se acercaron a dar el último adiós a quien fue uno de los grandes varones del PP durante la época de Fraga, uno de los máximos defensores, junto con Baltar, del poder provincial y del PP más rural. De momento es solo un preacuerdo, pero si se materializa,
supondría meses de trabajo para las gradas de Ferrol, Navantia y la naviera vasca Ondimar. Han firmado esta mañana un protocolo de intenciones para la fabricación de 3 petroleros, auténticos megabuques, pero con un calado de los que hace capaces transitar por el canal de Suez. El preacuerdo firmado hoy establece también la opción de construir otros 3 petroleros. En el futuro la fabricación se repartiría entre Navantia Cádiz y Navantia Ferrol, aunque desde el comité de empresa de la compañía en Galicia prefieren no valorar de momento la noticia. Creen que se trata de un anuncio electoralista que lo más probable es que acabe por no concretarse. Como ejemplo, recuerdan la firma de los buques de acción marítima. La construcción de estos BAM se anunció en mayo del año pasado y los sindicatos aseguran que aún ahora están empezando a recibir el material para iniciar la fabricación. El permiso por parto, adopción y acogimiento de los funcionarios gallegos se incrementará en 2 semanas. El tiempo retribuido del progenitor para cuidar al recién nacido pasará, por tanto, de las 16 actuales a las 18 semanas. Galicia se convertirá así en la primera comunidad española en adoptar esta medida, que forma parte del paquete de 37 enmiendas incluidas por el PP en la Ley de Empleo Público. Con ellas se pretende promover la igualdad y la maternidad. La baja por maternidad de los empleados públicos se ampliará a 18 semanas. Es la principal novedad de la batería de enmiendas parciales que el Partido Popular ha introducido en la Lei de Empleo Público, cuyo trámite parlamentario comienza mañana. Somos a primeira comunidade autónoma que ampliamos a duración dos permisos por parto, adopción ou acollemento a 18 semanas. La norma será aplicada de manera progresiva en el tiempo, de tal manera que las bajas por maternidad serán de 17 semanas el año que viene y de 18 en 2017. Son 14 días que se suman al periodo estipulado en el resto de España, pero que de momento distan mucho de las 22 semanas que contempla, por ejemplo, Italia, las 39 de Reino Unido o las 38 de Portugal, aunque en este caso, durante las 21 últimas, nuestros vecinos perciben el 80% de su salario. Otra de las medidas de los populares prevé la creación de salas de lactancia en las administraciones. Incluindo a lactación artificial non só para as nais, senón tamén para os pais. También habrá una mejora en el permiso para la lactancia y aumentará en caso de parto múltiple. Además, introducen 2 novedades en los permisos para los procesos de fecundación asistida. A través da emenda pedimos que se sean retribuídos e que se poidan facer en calquer centro sanitario. Estos permisos estaban limitados a los centros públicos y ahora se extienden también a los tratamientos en las clínicas privadas. El acogimiento también tendrá baja retribuida y en cuanto a las vacaciones, las gestantes y las familias numerosas tendrán prioridad para elegirlas. La Ley de Empleo Público afecta a 120.000 trabajadores en Galicia, que además verán repuesta su situación salarial previa a la crisis de manera paulatina. Los recortes en extras y complementos serán devueltos durante los próximos 4 años. Casi recién aterrizado, el presidente de la Xunta elegía la sanidad para su primer acto público. Era su reencuentro con Rocío Mosquera tras la crisis del Comité de Bioética. Esta vez la respaldó y espera que mañana el asunto sea historia. La conselleira ha convocado al comité para intentar acercar posturas. Un saludo correcto, sin más. Así era el reencuentro de Feijóo con su conselleira de Sanidade, tensa también en esta ocasión visitando las obras del Hospital de Ourense, porque hasta ahora el presidente había sido tibio en su defensa tras la última crisis en su gestión, la dimisión de 7 miembros del Comité de Bioética. Feijóo había dejado las pautas marcadas antes de irse de gira electoral. Creo que se debe de explicar ese informe, y sí creo que debería de explicarse de forma inmediata. Era el jueves, 3 días y un comunicado de prensa después tocaba valorar si las explicaciones de Mosquera eran suficientes. Pero son suficientes porque ese informe non ten moitas dificultades de ser entendido. Todo un alivio para una Rocío Mosquera cansada de que se le pregunte por un informe que Feijóo insiste en que no se refiere a la sanidad gallega. Non hai por que ter ningún mínimo de preocupación. Creo que esta semana pois a conselleira vai a citar outra vez a estos profesionais. Por tanto, a opinión Así sigue de nuevo el camino marcado. Esperamos a chegar a un consenso con eles sobre o que ten que ser a bioética en Galicia. Un cambio en la composición o la publicación del informe son posibilidades para tratar de llegar a ese consenso. Mientras, el reencuentro de Feijóo y Mosquera se produjo en un escenario propicio, las obras del Hospital de Ourense. Una muestra, dice Feijóo, de su apuesta por la sanidad. No parece casual, es su contraataque ante cada revés, nuevas infraestructuras, su apuesta por los servicios públicos a pesar de la crisis.
El presidente de la Xunta aterrizaba esta mañana en Galicia después de visitar Jerez el viernes, donde acudió a un mitin con Mariano Rajoy y de viajar hasta Argentina y Uruguay durante el fin de semana. Una agenda apretada que ha levantado ampollas. Ague lo acusa de viajar al extranjero para hacer negocios personales y el BNG espera que se descuente de su sueldo de presidente de la Xunta estos días. Demostra cales son as súas prioridades. A súa prioridade neste momento non é gobernar Galiza, senón que o que vai buscar é votos para o Partido Popular facendo unha campaña electoral que, por outra parte, está pagada cos orzamentos de todos os galegos. Non? Desde logo, esperemos que se desconte do seu soldo o que corresponde a estes días que dedica só a facer política para o Partido Popular. Como unha especie de pequeno lamento ou pequena envexa de que a outros os seus partidos non os leven a facer campaña electoral. O presidente é ben recibido porque ten cousas que decir, é un exemplo a seguir e ten algo que aportar. Sigue siendo la protagonista política del día. Esperanza Aguirre, después de su enfrentamiento de este fin de semana con la directiva nacional del PP, asegura que no hay polémica y zanja el tema a golpe de propuestas electorales. En su partido creen que, lejos de amainar la tormenta, solo acaba de empezar. Temen que ahora la lucha entre Aguirre y Génova podría venir a cuenta de la elaboración de las listas. Cifuentes, candidata a la comunidad, se ofrece a contar con todos y rechaza debates internos. Ella, como siempre, como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera salido en tromba vía radio y vía redes sociales a defenderse. Ha sido imposible escuchar ni un solo reproche. Interesa mucho enfrentarme con el partido, pero a mí no me interesa. Lo que se le ha escuchado alto y claro es su punto final a la cuestión. Yo había quedado con el presidente del gobierno en un asunto y yo respeto los compromisos. Compromiso que pasa por no presentarse a la presidencia del PP de Madrid si es elegida alcaldesa, algo que si sigue el curso normal no sucedería hasta bien pasadas las elecciones. El propio presidente adelantó ayer en Guatemala esa aclaración. Hoy lo hemos intentado con la otra persona que habló con Esperanza Aguirre. ¿Cree que falló la comunicación ayer entre usted y la señora Aguirre? Ni Cospedal ha contestado ni ha resultado fácil, como ven, volver a preguntar. Pero volvamos a Aguirre, que presume de otros apoyos. Tengo todo el apoyo del presidente, de la vicepresidenta y de al menos estos ministros. Yo creo que Esperanza Aguirre es una gran candidata y por lo demás el tema ya está zanjado. Son dos candidatas excepcionales. La única hasta ahora voz diferente ha sido la de la alcaldesa y candidata a la alcaldía de Valencia, Rita Barberá. Que soy de las que levanta la bandera de la unidad, del trabajo conjunto y del equipo. Y lo que tengo que decir lo digo dentro, no fuera. Ahora les toca cerrar listas y programa. Aguirre ya tiene pensado cambiar algunas cosas que Ana Botella heredó de Gallardón. Y ya al margen de la carrera electoral, a Ignacio González le tocaba defenderse. Hoy hemos escuchado la grabación de la reunión que mantuvo el presidente del PP madrileño con dos comisarios de la policía a cuenta de su ático en Estepona. Para González, esta grabación constata que hubo un intento de chantaje por parte de los agentes. El PSOE pide su dimisión inmediata. Fernando Martín hubiera el acuerdo con el americano, no con el que vende, ¿no? No, pues no, porque el americano para el tipo este no existe. El americano es una sociedad pantalla que se ha montado ¿para qué? Porque era muy descarado decir toma el ático para ti. Ya, pero entonces esa sociedad tendría que ser de Fernando Martín. Teóricamente, según dice el pavo, es tuya. El tema es que si sale, tienes el... Eso es lo que yo no quiero. Lo habrás notado, ¿no? No te cagado, ¿no? Pero te das cuenta que se ha quedado clavado porque lo que no esperaba es sacar el nombre de la sociedad. La sociedad no la dijo el pavo, la hemos sacado nosotros. Es la demostración de lo que yo he venido señalando como prácticas policiales que para nada se ajustan a la legalidad, como ha venido acreditado, que la evidencia final es el comentario que al parecer hay en esa grabación entre los dos policías, donde se ve el objetivo claro de amedrentamiento. Yo creo que hay motivos de sobra para que el presidente del Gobierno exija la dimisión, el cese automático del presidente del Gobierno autonómico. Las grabaciones que hemos conocido son gravísimas. Este es un asunto para mí zanjado. Con lo que me quedo es que tenemos dos magníficas candidatas que salen con el ánimo de ganar las próximas elecciones. El movimiento de fichas en Madrid estuvo a punto de salpicar a Galicia, concretamente a Feijóo. La intención de María Dolores de Cospedal era que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría fuera la candidata de los populares en Madrid
y que Feijóo dejase la Xunta para terminar la legislatura como número 2 de Mariano Rajoy. Un plan que habría rechazado el presidente del Gobierno, pero también el propio Feijóo. Hoy, preguntado por la polémica creada en torno a la reacción de Aguirre, el jefe del Ejecutivo gallego afirmaba que hay polémicas que no interesan a los ciudadanos. Non miro isto como a cambio de nada. Si resulta ser elexida polos madrileños, cousa que o importante, o outro é secundario, si resulta ser elexida alcaldesa, pois que non optará a presidencia do Partido Popular en Madrid, co cual, unha vez máis, dá a sensación de que hai algún tipo de polémica pois que os ciudadanos importa pouco, porque neste momento o máis importante é se os madrileños queren e lle van a dar a confianza de Esperanza Aguirre como alcaldesa de Madrid. Eso é o máis importante. El mejor físico de Europa se queda a investigar en Santiago. La Xunta le ofrece a Diego Martínez un contrato indefinido. Es el primer fichaje del programa Opportunius. El 1 de abril ya estará instalado en la Universidad de Santiago, investigando en la física de partículas. El mejor físico joven de Europa regresa a Galicia indefinidamente. Diego Martínez Santos dejará su trabajo en el Instituto de Física de Partículas de Holanda para investigar en la USC. A solución atopei eu solo, collín os cartos en Europa e vinme pa aquí. Al 1,5 millón de euros que le concedió el Consejo Europeo de Investigaciones a través del programa Starting Grant, se suma la oferta que le acaba de hacer la Xunta. En una reunión con el consellero de Economía le han ofrecido un contrato indefinido para que se quede en Galicia más allá del año y medio que durará su proyecto. Eles ahora dicenme, vale, demostraches que eres bon, queremos que te quedes aquí para que sigas conseguíndonos para esta universidade, pois máis proxectos, máis investigacións. 50.000 euros brutos al año de sueldo. Libérache un pouco máis de presuposto para facer outras cousas. Es el primer fichaje del programa Opportunius de la Xunta, pero el camino no ha sido fácil. En mayo de 2013, La Voz destapó que el Ministerio de Economía le negaba la beca Ramón y Cajal para captar talento, el mismo día que la Sociedad Europea de Física le concedía el premio al mejor joven físico experimental de Europa. Ahora por fin regresa a casa el 1 de abril. Teño o meu propio equipo, o meu propio presuposto, e a miña propia línea de investigación, e non sei, pois eso, con ilusión, tamén contento de estar de volta. O programa como Opportunius si nos abre outros camiños que son moi interesantes e que poden facilitar a integración destes investigadores que non nos podemos permitir o luxo de perder. Una pérdida que no estuvo tan lejos de producirse a pesar de que este joven investigador encarna la tan demandada excelencia universitaria. No dejamos el entorno universitario porque la oposición le exige a la Xunta que presente ya el plan de financiación de universidades para el periodo 2016-2020. El PP defendió hoy el modelo de competencia entre los campus de Vigo, A Coruña y Ourense frente a las críticas de la oposición a este modelo. Aseguran que asfixiará al sistema universitario gallego. Non se trata de competir unhas con outras, sino de que se trata de que todas produzan e melloren o seu rendimento de tal maneira que o resultado social agregado pois sexa moito mellor. Os reitores das tres universidades galegas están a cooperar, teñen boa relación personal e creo que teñen obxectivos comuns. O que se está cocendo ameaza a sostibilidade do sistema público en galego e queren que este ameazado. Poña como mínimo en riba da mesa 450 millóns anuais para que poida haber un financiamento adecuado. Y los problemas de la Consellería de Sanidade no se remiten estos días al Comité de Bioética. En Vigo, 3 sindicalistas de Povisa, entre ellas la presidenta del Comité de Empresa, inician mañana una huelga de hambre. Dicen que es la única forma que les queda para que la Xunta les preste atención. En el marco de recortes, el Hospital Vigués, centro de referencia para unas 100.000 personas, acaba de despedir a 13 trabajadores. Dice que tiene que recortar gastos. Povisa recibe cada año de la Xunta unos 75 millones de euros. Este año calcula que ingresará unos 5,5 millones menos. La próxima semana tienen previsto sumarse a la huelga más trabajadores. Culpan directamente de la situación
al Ejecutivo gallego. Sabemos que é unha medida bastante dura, a ver si desta vez con unha folga de fame a dirección desta empresa retira de unha vez para sempre os despidos, se senta co comité de empresa a negociar o convenio colectivo. Facemos responsable da situación que estamos levando en esta empresa a Consellería de Sanidade, os Sergas e, dende logo, o presidente da Xunta de Galiza, o señor Feijóo, xa que sempre miran para outro lado cando é unha briga deles pedir explicacións de onde vai a parar o diñeiro público que se dá a este hospital. Como todos los lunes, desde hace unas semanas, los miembros del colectivo A Resistencia se han vuelto a concentrar esta mañana en el Hospital de Lugo. Le reclaman a la Xunta que dote de una vez por todas a Lula de los servicios de hemodinámica las 24 horas, de radioterapia y de medicina nuclear. Dicen que van a seguir manifestándose hasta que la Consellería de Sanidade atienda a su reclamación. También temen un cierre de camas y proponen que se le dé más utilidad al viejo Hospital Xeral, para llamar la atención sobre el coste no tan desmesurado que tendrían estos servicios. Han utilizado un clarificador ejemplo. Siguen empeñados en negarnos estes servicios que son tan fundamentales para a vida e entonces pois estaremos aquí hasta que o consigamos. Si vos dades conta, fai moi pouco tempo a Xunta acaba de pagar 300.000 euros por un vídeo dun artista e con esos 300.000 euros se conseguía hemodinámicas 24 horas aquí en Lugo durante 3 anos. España es el tercer país de la Unión Europea, solo superado por Eslovaquia y Bulgaria, donde los ciudadanos tienen una percepción más baja de la independencia de la justicia. Esta pobre visión de la justicia podría venir dada, según la comisaria europea de Justicia, por la lentitud y sobre todo la dilatación en el tiempo de algunos procesos. En Galicia, un ejemplo podría ser el macroproceso de la operación Pokémon. Hoy AGE ha anunciado que impulsará una reprobación del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, porque creen que ha actuado a modo de represalia contra el juzgado número 1 de Lugo, el de Pilar de Lara. Se unen a la petición de los representantes sindicales y piden que se dote de más medios al juzgado. El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha negado hoy que exista colapso en la justicia gallega, pero ha admitido retrasos y confirma que se estudia el refuerzo de algunas salas. El colapso significa que deje de funcionar un órgano judicial y eso no se ha producido, se ha reforzado estos órganos. ¿Que es insuficiente? Pues veremos si se puede incrementar ese tipo de refuerzos. Y en el caso concreto de la instrucción número 1 de Lugo, la Sala de Gobierno ha tratado el tema y lo que le puedo decir es que nos faltan datos a fecha actual, a fecha de hoy. Esos datos son los que se han solicitado y en su momento, y en la vista de esos datos, la Sala de Gobierno, el presidente del Tribunal Superior de Justicia en concreto, pues también resolverá lo que se estime procedente. Un caso que ya está en manos de la justicia es el de las tarjetas Black. Hoy han prestado declaración en la Audiencia Nacional 9 de los exconsejeros de Caja Madrid que supuestamente las utilizaron. Entre ellos Enrique de la Torre, el supuesto repartidor y que responsabiliza directamente a Miguel Blesa. Fuera los esperaban decenas de afectados por las preferentes de la antigua Caja madrileña. Así es como recibieron a Miguel Ángel Araujo, el exdirectivo, gastó más de 213.000 euros con las tarjetas Black. Indignados, un grupo de preferentistas ha seguido a Miguel Ángel Araujo, exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. Gastó 200.000 euros con su tarjeta. ¡Unos sinvergüenza! ¡Lo que habéis hecho con nosotros! ¡Sois unos sinvergüenza! Araujo siguió defendiendo su tarjeta tras destaparse el escándalo y eso ha indignado más los ánimos de quienes han perdido los ahorros de una vida. Mira, por favor, lo que nos habéis hecho no tenéis derecho. Ellos tendrán sus razones. El interrogatorio más tenso ha sido el de Enrique de la Torre, a quienes la mayoría de los imputados señala como la persona que entregó y explicó el uso de las tarjetas. Él echa balones fuera y dice que eran Blesa y Sánchez Barcó quienes decidían a quién dar la tarjeta y cuál era el límite. Y todo, dicen algunos, con el consentimiento del Banco de España. Aumenta el número de consejeros que dice que que era conocido por la agencia tributaria, incluso por el Banco de España. Enrique de la Torre habla abiertamente en los correos intervenidos a Blesa de las tarjetas Black. Ante el juez ha dicho que las llamaba Black porque entendía que eran neutrales a efectos fiscales. ¡Hijo puta! ¡Has tirado la Blesa como he ido!
En Lugo han despedido este lunes al que fue uno de sus políticos más relevantes, Francisco Cacharro Pardo, presidente de la Diputación lucense durante 24 años con el PP. Murió este domingo como consecuencia de una enfermedad medular. Tenía 78 años. En la que fue su segunda casa, la Diputación, su sucesor en el cargo, el socialista José Ramón Gómez Besteiro, instaló la capilla ardiente, una decisión polémica que no gustó al BNG. La institución provincial ha decretado 3 días de luto oficial. Quen foi presidente da Diputación Provincial durante 24 anos deixa evidentemente unha huella profunda en esta provincia e estamos nese momento onde o respeto institucional se debe impoñer por riba de calquera outra consideración política. Un político que tivo grandes éxitos democráticos, que é o fundamental é como se miran os políticos, os que gañan as eleccións e teñen éxitos democráticos e os que non os teñen. Marcou unha etapa ademais onde o Partido Popular acadou enormes éxitos e, por lo tanto, sempre forma parte da historia. Difícilmente se podría entender, non, os últimos 20 e pico, 30 anos, non, da historia desta provincia sin a súa participación. Hai que fixarse en todo aquilo que leva feito para que esta provincia se teña desenvolvido e fixaríame sobre todo no campus universitario. Foi unha personaxe que, o día que se escriba a historia do desenvolvemento autonómico, figurará nela, seguro, porque foron moitas as súas aportacións. Francisco Cacharro llevaba varios años alejado de la política, un mundo en el que durante casi un cuarto de siglo fue un referente. Junto a Baltar y Cuiña se le considera el exponente de una época, la de los grandes varones provinciales, representantes de todo un modo de hacer política, clientelar y caciquil para unos, de cercanía para otros. Galicia, 1987. Romay Beccaria se estrenaba como presidente en la Diputación de A Coruña. José Luis Baltar lo hacía en la de Ourense y Xosé Cuíña en la de Pontevedra. Con 4 años de experiencia a sus espaldas, Francisco Cacharro Pardo completaba el póker de varones provinciales. Y junto a Baltar y Cuíña formaba el triunvirato del conocido como sector de la Boina, un sector que dio grandes victorias electorales al fraguismo, a la par que grandes pulsos, basados en el poder omnímodo logrado en sus provincias. No en vano, Francisco Cacharro Pardo reinó en Lugo durante casi un cuarto de siglo. Tras ser concejal, senador y hasta consellero de Educación en el primer gobierno de la Xunta, el de Jaén se hizo fuerte en la Diputación, que presidió de 1983 al 2007. Apoyado por contundentes mayorías absolutas, a Cacharro se le aplicaba aquello de que donde no estaba, mandaba recado. Supo potenciar el sector primario de la provincia y logró hacer realidad el campus de Lugo. Al mismo tiempo, controlaba con mano de hierro la política popular en la provincia. Senadores, diputados, alcaldes, todos eran cacharristas. Tal era su poder que, aseguran, obligó a Fraga a presentarse a la Xunta encabezando la lista electoral de A Coruña, pese a ser de Vilalba. La Operación Muralla fue el ariete perfecto para sus detractores. Imputado por prevaricación y fraude a raíz de unas presuntas adjudicaciones irregulares, el varón lucense abandonaba la Diputación hace casi 8 años. Tras su marcha, el PP perdía la presidencia del organismo provincial, hoy en manos de los socialistas. 190 años de prisión por robar las cartas de sus vecinos. Hablamos del ladrón del Códice Calixtino, Manuel Fernández Castiñeiras. También era amigo de hacerse con la correspondencia ajena. Castiñeiras, que ya fue condenado a un total de 10 años de cárcel por llevarse el códice de la catedral, así como por robar casi 2,5 millones de euros que luego blanqueó comprando propiedades inmobiliarias, suma una nueva condena. De ella solo cumplirá 3 años. Además, también tendrá que abonar 410.000 euros en concepto de multa como autor de 190 delitos contra la intimidad. Un pesquero vigués, el Guariste 1, se ha incendiado hoy cuando navegaba a 840 millas frente a la costa de Lima, en Perú. La mayoría de los tripulantes han podido ser rescatados, pero el jefe de máquinas continúa desaparecido. Se trata de un hombre de 57 años, residente en Burela y con doble nacionalidad peruana y española. Otro buque gallego, el Balueiro 2, con base en Aguarda, rescató al resto de la tripulación. Entre ellos hay 3 gallegos, 2 de ellos de O Morrazo y el tercero un vecino de Ribeira. El barco siniestrado es un palangrero, llevaba faenando desde diciembre y estaba a punto de regresar a puerto.
De madrugada pues hubo un incendio en la sala de máquinas, vino otro barco a rescatar a la tripulación y salieron todos y falta el jefe de máquinas. ¿Y sabéis por qué se produjo el incendio? No, lo sabe él, pero es el que está desaparecido. El barco prácticamente ya estaba para venir a puerto, estaba ya cargado de pescado. Llamó el patrón para informarnos de eso y estamos pendientes. Están allí en otro barco y están al lado del barco porque el barco está ardiendo, pero en realidad no se hundió. Entonces están allí esperando que vayan a rescatarlos. ¿Habéis hablado con la familia? Sí, se llamó a la familia. Sí. Preocupados y como estamos todos, esperando más noticias. Ahora estamos tratando con el seguro y todo eso, y repatriar a la gente y eso. Malas noticias para los mariscadores de la ría de A Coruña. La Consellería do Mar ha cerrado cautelarmente la ría al marisqueo por la presencia de hidrocarburos en el agua por encima de los niveles permitidos. Se trata del segundo cierre que experimenta en un mes. En febrero permaneció cerrada 15 días. En Oburgo piden explicaciones, quieren saber a qué se debe este repunto de los vertidos y también advierten de las pérdidas que va a experimentar el sector. La autoridad portuaria ha confirmado la apertura de una investigación. En el municipio ourensano de Carballeda de Valdeorras, lo que preocupa ahora son las llamas que se han llevado por delante unas 200 hectáreas de bosque a los pies del macizo de Penatrevinca, parte de ellas situadas dentro de la red Natura. El fuego, que se ha dado por controlado, se declaró ayer por la mañana. Se han localizado 10 focos distintos, por lo que todo apunta a que se trata de un incendio provocado. En la zona trabajan brigadistas apoyados por medios aéreos para tratar de dar extinguido el fuego. Varios de los focos estaban en zonas de difícil acceso. Y vamos ahora con las historias del tiempo, y las de hoy, Xavi, tienen un protagonista singular, a un protagonista de cómic. Muy buenas noches, Mila. Hoy vamos a aprender meteorología con un recurso muy especial, con uno de los personajes de cómic más famosos de todos los tiempos, con Tintín. En una de sus aventuras aparece un rayo globular, que es un fenómeno atmosférico muy escurridizo. Se produce muy pocas veces, se ha observado en pocas ocasiones y, de hecho, hasta hace muy poco era considerado como un mito. Sin embargo, aparece en los libros de Tintín. ¿Cómo es posible? Pues para empezar, porque su creador, Hergé, era un hombre aficionado a la meteorología, también era un creador visionario, un hombre adelantado en el tiempo, y además era un hombre que supo utilizar los cómics para divulgar la ciencia. Así que nuestra historia del tiempo de hoy, Mila, pretende ser un pequeño y humilde homenaje tanto al personaje, a Tintín, como a su creador. Has hablado además con uno de los mayores expertos de Tintín en lengua española. Efectivamente, y además ha hecho recientemente una exposición que se puede ver hasta el 31 de mayo en la Biblioteca Xeral del Pazo Fonseca hasta el 31 de mayo. Totalmente recomendable la exposición. Muy bien, vamos entonces con esa historia del tiempo. El rayo globular es un fenómeno atmosférico muy escurridizo y cuyo origen todavía no ha sido aclarado. En ese sentido es de la familia de los Spirits o duendes de las tormentas. Durante años se pensó que era una invención de quienes aseguraban haberlo visto. Hubo que esperar hasta disponer de una evidencia clara para tomárselo en serio. Lo que veremos es un rayo en forma esférica. Normalmente esa esfera puede medir entre 10 y 30 centímetros. Aparecen y se mueven en ocasiones muy lentamente, en ocasiones muy rápidamente, pero en torno a 5 metros por encima de la superficie terrestre. Se suelen presentar en colores cálidos, sobre todo en color naranja, pero también aparecen en colores fríos. Y luego lo que es interesante es que duran muy poco tiempo. Normalmente su tiempo de vida oscila entre 1 segundo y 10 segundos. Y tras esto desaparecen con una explosión bastante significativa que deja un olor como a azufre, a huevos podridos. Con todo, su existencia ya había sido probada con anterioridad, al menos en relatos históricos y también en la ficción. Aparece en los libros de Tintín, un ejemplo de que en las aventuras del famoso reportero belga, la meteorología tiene una notable presencia. Tiene fenómenos de todo tipo, desde fuego de San Telmo, de los rayos globulares, que es como fenómenos muy específicos y muy particulares, incluso en aquella época todavía más. Condiciona la meteorología muchos de sus cómics, que por cierto me hace muchísima gracia porque por supuesto el profesor Tornasol es el que se da cuenta de que sucede la presencia del rayo globular, que por cierto es del cómic de las 7 bolas, ¿no? 7 bolas de cristal, y entonces es el profesor Tornasol el que se da cuenta de que empieza a oler a azufre después
de la explosión del rayo globular y, como no, pues se da cuenta y se percibe él mismo de pues que ha sucedido ese evento. Lo cierto es que muchas de las historias tienen como hilo conductor la ciencia. El creador, Hergé, fue consciente de la importancia de sus obras como herramienta de divulgación científica para los niños. Por ello se documentaba muy bien a la hora de introducir argumentos científicos. Y qué decir de uno de los personajes principales, el profesor Tornasol. Es el típico ejemplo del genio o sabio loco. Se basó en la figura de un científico real, de hecho es prácticamente igual físicamente, Auguste Picard, y lo que hace es recoge en una figura muy esperpéntica pues muchos rasgos de científico loco. Hergé fue incluso un escritor visionario. Un caso, Tintín visitó la Luna antes de que el hombre pusiese un pie sobre ella. Tintín está equipándose. Será el primer hombre que pise el suelo de la Luna. Perfecto. En sus dos experiencias por el espacio, podemos apreciar hasta qué punto se han cuidado los detalles científicos. ¡Es prodigioso! ¡Estoy en la Luna! ¡Mil truenos! ¿Se había olvidado, capitán, de que en la Luna su peso es 6 veces menor que en la Tierra? En todos los episodios en los que están sin gravedad aparece muy bien reflejada, porque de hecho sí que se documentó en eso a conciencia, o por ejemplo pues el saber que en el espacio no hay sonido, o cómo flotan los objetos en el espacio, cómo tienden a ir a la deriva. Todo ese tipo de cosas sí que las mostraban muy bien en las aventuras. Hasta el próximo 31 de mayo pueden visitar una exposición en el Pazo Fonseca de Santiago que muestra una colección de 86 cómics en varios idiomas. Una ocasión perfecta para adentrarse en el universo de Tintín. Pues después de conocer esta otra faceta de las aventuras de Tintín, lo que se pregunta ahora toda Galicia, Xavi, es cuánto tiempo va a durar el buen tiempo, este anticipo de la primavera. Bueno, pues de momento hasta el jueves. El anticiclón, que está siendo el gran protagonista, va a seguir manteniendo esa influencia durante toda la semana, aunque hay que decir, la gente ya lo habrá notado hoy, que con los vientos flojos lo que está pasando es que está entrando humedad desde el Atlántico, que se traduce, para empezar, o en nubes altas que a veces impiden que podamos disfrutar del sol, o con nieblas que refrescan un poco el ambiente, y eso es lo que va a suceder también mañana. Mira. Malas noticias de cara al fin de semana. No, el fin de semana recuperamos la influencia anticiclónica. Vamos entonces con las historias del tiempo y con la previsión para mañana. Este martes Galicia se mantendrá bajo la influencia de las altas presiones que dejarán los cielos con intervalos de nubes de tipo alto y con formación de nieblas costeras y nieblas matinales en el interior. En cuanto a las temperaturas, no experimentarán cambios significativos, con ascensos puntuales de las mínimas. Los vientos soplarán flojos de dirección variable durante el día y serán flojos del suroeste por la noche en la costa coruñesa. El miércoles las altas presiones seguirán ejerciendo de barrera, impidiendo la entrada de frentes que se aproximan por el Atlántico. Con esta configuración, los cielos presentarán nubes de tipo alto durante toda la jornada, con nieblas matinales en el interior y nieblas costeras en la zona atlántica. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos, mientras que las máximas descenderán de forma ligera. Los vientos soplarán flojos de dirección variable. Y el jueves un frente poco activo comenzará a aproximarse a Galicia, propiciando un cambio progresivo de las condiciones meteorológicas. Comenzaremos la jornada con cielo presentando nubes de tipo y alto, pero a partir del mediodía llegarán nubes bajas y medias por el Atlántico asociadas al frente. Ya durante las últimas horas de la tarde comenzarán a dejar lluvias y por la noche y durante la madrugada del viernes podrían extenderse a otros puntos del territorio. Las temperaturas serán algo más altas que las jornadas anteriores, pero las máximas descenderán ligeramente. Tiempo ahora para comprobar el estado de la mar que espera este martes. En las Rías Baixas soplará viento variable con fuerza de 1 a 2, mar rizada, con visibilidad regular y con mar de fondo de noroeste con olas que podrían llegar a alcanzar o superar los 3 metros de altura.
En la Costa da Morte, viento variable con fuerza de 1 a 3, mar rizada marejadilla con visibilidad regular y con mar de fondo del noroeste con olas que podrían alcanzar los 4 metros de altura. En la zona de Arteborivares, viento variable con fuerza de 1 a 3, mar rizada marejadilla con visibilidad regular y con mar de fondo del noroeste con olas que oscilarán entre los 2 y los 3 metros de altura. Y por último, en la costa cantábrica, viento variable con fuerza de 1 a 3, mar rizada marejadilla con visibilidad regular y con mar de fondo del noroeste con olas que también podrían alcanzar los 3 metros de altura. Son las 9:35 de la noche y es momento de conectar con el plató de Vía V para que, Fernanda, nos digáis de qué va a tratar el programa de hoy. Creo que el arranque va a tener acento andaluz. Pues efectivamente, acento andaluz para arrancar. Tenemos un menú muy variado con ese lío del Partido Popular en Madrid, con esa candidatura de Esperanza Aguirre a la alcaldía, la muerte también de Cacharro Pardo, para muchos la muerte también de una forma de hacer política, pero como decías, para arrancar estará con nosotros Diego Cañamero del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Muchas cosas que hablar con él de ese proceso electoral que se ha iniciado ya en Andalucía. Va a empezar el curso escolar y hay cientos de familias, miles de familias en Andalucía que los padres no le pueden comprar a sus hijos el material escolar porque no hay dinero, porque le han quitado el trabajo, porque le han quitado incluso su vivienda. Y se recorta la sanidad, se recorta la educación, se recortan los servicios sociales. Hay que preparar una gran movilización en el Estado español. ¡Ocupando tierra! ¡Ocupando los grandes supermercados! Un día vendremos a quedarnos con tu tierra. ¡Sí, señor! Pues vámonos ya. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero después tenemos una entrevista con una neuróloga para hablar de uno de los asuntos que ha inquietado mucho estos días seguramente a los fans de Fernando Alonso, esa amnesia que sufrió tras su accidente en Montmeló. Regresamos en unos minutos.